Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a presentarle a la doctora Priscila Campana, quien va a estar a cargo de responder nuestras preguntas sobre el tema de nutrición y seguridad alimentaria. Con ustedes la doctora Priscila Campana Román, médico cirujano especialista en cirugía general. Actualmente trabaja en el servicio especializado de esófago y estómago en el Hospital Guillermo Almenara como cirujana bariátrica en la Clínica San Marcos de Breña. También se desempeña como docente catedrática en la Universidad San Martín de Porres y Ricardo Palma. Buenas tardes, doctora Priscila. Mi pregunta consiste en qué alimentos son adecuados para un paciente diabético que ha sufrido un infarto. Hay un agregado en la pregunta que dice si el paciente ha tenido un infarto, o sea, un evento cardiovascular. Entonces, ¿qué tenemos que agregar a estos pacientes? ¿Qué es lo que se debe de recomendar? Lo primero es conocer el plato. Un plato de comida de una persona adulta tiene 3 divisiones. La mitad del plato es un componente de verduras. Todo componente de verduras que sea ya lechuga, tomate, zanahoria, pepino, etcétera. En la otra mitad se divide en dos, en las proteínas, las magras, y también en los carbohidratos de pequeño consumo o carbohidratos de bajo índice glicémico. ¿Qué quiere decir? Que puedes comer un plato, por ejemplo, sea de pollo, sea de carne de pescado, puede ser de carne de chancho, un cuarto sea de menestras, ya sea de lentejas, de garbanzos, arvejita partida, y la mitad del plato debe corresponder a verduras. Entonces, esta debe ser la predisposición de los platos. Uno no menciona ni dice que no comas carbohidratos nunca más. Sí lo puedes hacer, idealmente durante el almuerzo, evitarlos en la cena o el desayuno, pero saber sobre proporciones, porque los pacientes que han tenido ya o tienen ya esta enfermedad de diabetes y han sufrido un evento cardiovascular es porque no están llevando una vida sana, no están manejando bien su alimentación, y uno no significa que tiene que tener un exceso de dinero ni comprar las cosas más caras para llevar una alimentación sana. Ahora, todo alimento tiene sus propiedades. Dentro de lo que más les interesa es que hayan alimentos. Buenas tardes, doctora Priscila. En este caso, mi pregunta consiste en, ¿podría informarnos sobre una dieta específica para quienes padezcan fibrilación auricular? Hay una segunda pregunta sobre fibrilación auricular. Lo que me preocupa más sobre esta patología no es la fibrilación auricular, sino es el medicamento que uso para esta patología. Lo que voy a usar, ¿qué es lo que quiero evitar? Son que el paciente forme coágulos. Entonces, ¿cómo logro eso? Con anticoagulantes. Dentro de los más conocidos tenemos a las warfarinas y a los anticoagulantes directos como el dabigatran y el rivaroxaban. De esos anticoagulantes directos que mencioné, no necesita una alimentación específica. Lo que necesitan una alimentación específica son los que son anticoagulados con warfarina en su gran mayoría. ¿Por qué? Por la vitamina K. Hay alimentos, mayormente los verdes, lechuga, apio, acelgas, espinaca, etcétera, que son ricos en vitamina K, y eso podría interferir con la medicación. Lo que debemos aprender solamente es a controlarlos o evitarlos. No significa que nunca más lo vas a comer, simplemente en porciones pequeñas. Y después nada más. Otra cosa que no solamente en alimentación es que el paciente anticoagulado debe evitar hacer deportes de moderado a severa actividad, por ejemplo, evitar traumas. Y lo otro es que debe tener cuidados con ciertos otros medicamentos. Por ejemplo, no puede estar consumiendo o agregar medicamentos como la aspirina, medicamentos como AINES, dentro de ellos el diclofenaco, el ibuprofeno, el naproxeno. Entonces son medidas que uno debe tomar al respecto, no solamente en la parte nutricional. Buenas tardes, doctora Priscila Campana. Mi consulta es, ¿qué alimentos hay que eliminar para mantener un corazón sano? Para un corazón sano o un cuerpo sano, yo creo que lo primero que debemos hacer es desaprender. Lamentablemente en la cultura del peruano tenemos una imagen de un plato rico en arroz de diferentes colores, arroz del pollo al horno, arroz verde, arroz blanco, recién salido de la olla, calientito, que abarca más de la mitad del plato. Agregamos otro tipo de carbohidrato, ya sea vegetal o algún otro, de repente yuca, camote, papa, muy aparte del arroz, y disminuimos la cantidad de proteína. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una revisión, aprender, no solamente qué es lo que me dijo el médico, qué es lo que me dijo la nutricionista, sino uno mismo instruirse y saber, por ejemplo, calorías de ciertos alimentos. Uno escucha, ¿no? Los frutos secos son buenos.
¡fum!, se compran una bolsa de medio kilo de frutos secos. Entonces, solamente, por ejemplo, solamente en 100 gramos de frutos secos, por ejemplo, en pecanas, almendras, maní, etcétera, tienen promedio 500 a 600 kilocalorías. Un pan de molde, un pan blanco, un pan que comes en el desayuno, uno tiene promedio entre 80 a 120 kilocalorías. Normalmente, ¿qué hacemos? 2 panes en desayuno, nuestro plato de arroz, carbohidrato en la tarde, la mitad del plato, y cenamos. Buenas tardes, doctora Priscila Campana. Usted sabe que el desayuno es la comida más importante para empezar el día, especialmente en un niño que estudia. Necesita energía y nutrientes para desempeñar su fuerza y concentración en el colegio. Entonces, ¿cuál es el desayuno ideal para un niño en edad escolar? Yo soy cirujana bariátrica de adultos. No soy nutricionista ni tampoco veo pediatría, pero en la pregunta me dicen que es el desayuno ideal para la edad escolar. Lo que tenemos que priorizar en general son granos, o sea, energía. En la mañana, en cualquier desayuno de cualquier persona que esté en su peso y mantenga una dieta balanceada, son los granos. Avenas, frutas, en porciones adecuadas. Hay un balance para cada peso del niño, tiene que ser más específico y debería ir con un profesional de salud para cada uno. Esto es individualizado. No todos los niños tienen el mismo peso, no todos están de la misma manera calcificados o bien nutridos, entonces eso sí es algo más específico y que debemos valorar. Bueno, mi pregunta para la doctora Priscila es, ¿qué pacientes requieren soporte nutricional? En la última pregunta, ¿qué pacientes requieren soporte nutricional? Yo creo que es una pregunta muy amplia. Lo que debemos de saber, como su mismo nombre lo dice, soporte nutricional, quiere decir que es un paciente que viene con una malnutrición calórico-proteica de enfermedad severa. Nosotros podemos llamar soporte nutricional tanto por la vía enteral como la vía parenteral, o sea, a través de las venas. Si estamos hablando de un paciente, por ejemplo, un paciente oncológico, todo paciente oncológico viene con una desnutrición porque no se está alimentando bien, viene en déficit de hemoglobina, su albúmina está disminuida y nosotros, bueno, como cirujanos, buscamos priorizar entre 10 a 14 días una nutrición. Si el paciente tolera, si el paciente es un paciente que recibe bien los alimentos, no le caen mal, los absorbe en su totalidad y puede consumir un plato entero, su dieta balanceada, agregamos un nutriente enteral con una proteína líquida, por ejemplo, el Providegol, el Licuacel, el LPS, que vienen 16 gramos por cada shot o 30 centímetros cúbicos de la proteína líquida todos los días, o también conocido como módulos proteicos. Agregamos entre 2 a 3 porciones según su requerimiento. Si es un paciente que no tolera la vía oral, por ejemplo, de forma electiva, nosotros que manejamos cáncer gástrico, cáncer de esófago,